Hola, mi nombre es Juan Pablo Fernández y soy analista económico. Quiero hacer este video para que le llegue a los artistas, hombres y mujeres colombianos que hoy están enfrentando una muy difícil situación. Primera idea que quiero señalar. Estamos en medio de una situación económica muy particular. Es una crisis de oferta y de demanda que está haciendo que por el mundo cunda la depresión económica. Pero en medio de esta situación hay un elemento que vale la pena recordar y que la crisis de la COVID-19 nos está recordando como el pito de una olla pitadora. Aquellas naciones que tienen una importante base económica son las más preparadas y las que podrán sortear de mejor manera la situación tan difícil que estamos atravesando. Si una nación no decide corregir una base económica débil, no toma esa decisión estratégica de cambiar políticas que le estén destruyendo la base económica, lo que está haciendo es cavar hacia abajo en una tumba que hará que muchas personas sufran más allá de lo que deberían sufrir en medio de esta situación económica. Es más, los planes de salvamento de mayor tamaño, de mayor capacidad de acción por parte de estados son aquellos que están sustentados en una base económica fuerte. Y hoy sí que eso es importantísimo para el arte. Lo segundo que quiero señalar es que en Colombia llevamos más de 30 años padeciendo políticas económicas que destruyen o debilitan nuestra base económica. El libre comercio se ha dedicado a reemplazar producción nacional por producción extranjera, creaciones nacionales por creaciones extranjeras. Y eso es una política que ha llevado al debilitamiento de nuestra base económica. Luego, este shock de coronavirus, que se suma a otro tipo de situaciones económicas, lo que hace es cogernos sin haber estado confesados. Nos coge en medio de una debilidad más allá de la que deberíamos haber tenido si hubiéramos tomado políticas económicas distintas en el pasado. Y los planes del gobierno en medio de esta situación están siendo, a mi juicio, absolutamente insuficientes, porque están concebidos dentro de la política del libre comercio. A los vulnerables y a los pobres, focalización, una focalización absolutamente insuficiente, pero que está basado en fotografías, en técnicas de medición que se desarrollaron antes de que cayera la bomba atómica del coronavirus. Luego, hay una porción importante de la población que antes de que estallara esta crisis era clase media, pero hoy se ha convertido en vulnerable o en pobre. Luego deberían estar recibiendo ayudas del Estado, pero el Estado colombiano en su incapacidad y a mi juicio en sus políticas incorrectas no les está llevando los recursos que debería llevarles. Y en segundo término, el gobierno se ha dedicado a decir que el crédito es la salida y el circuito del crédito está absolutamente roto. Y eso sí que lo digan los artistas, porque si antes no les prestaban, ahora mucho menos algún banco se va a ir a prestarles. La ingente cantidad de recursos que el Estado colombiano le ha inyectado al sistema financiero se ha ido es a la refinanciación de deudas, más no a la concesión de créditos. Pero ese canal, por razones obvias en que en medio de una situación como estas se rompe y porque los bancos aumentan su aversión al riesgo, pues no está funcionando, luego no es el más apropiado para llevarle recursos económicos ni a ninguna de las actividades económicas por fuera del arte y la cultura, y mucho menos al arte y la cultura. Y además, como política pública, el gobierno nacional ha decidido que al arte lo que hay es que introducirle una competencia desde los productos, desde las creaciones, desde el extranjero. Y en ese sentido, lo que ha definido es lo extranjero primero. La decisión de reducir las cuotas de pantalla se enmarca dentro de unas políticas públicas que lo que hicieron o lo que están haciendo es aumentar la oferta de creaciones sobre la base de introducir o permitirle entrar a las millones de creaciones que provienen desde el extranjero sin ninguna restricción. O sea, se flexibilizó la oferta de creaciones en el mercado nacional con creaciones extranjeras. Y en un momento en el cual la demanda, no el gasto, la demanda, está aumentando porque los hogares están consumiendo mucho más a través de la internet, el gobierno, en vez de tomar una nueva política de cuotas de pantalla a través del televisor, el computador y esos medios tecnológicos, lo que hizo fue
flexibilizar la oferta para que entren contenidos extranjeros y hacer que el público colombiano, en vez de dedicar su tiempo a consumir lo nacional, se vaya a consumir lo extranjero, creando la base para que en el futuro, cuando se reactive el gasto que hacen los colombianos en el consumo de arte y cultura, una porción mayor de ese gasto se vaya al consumo de lo extranjero, profundizando esa lógica inadecuada de que lo extranjero primero y en ese sentido que los pesos de los colombianos no se vayan a los bolsillos de nuestros artistas, sino que se vayan a los bolsillos de la gran industria del entretenimiento multinacional. En ese sentido, quienes están ganando con esta política pública son la gran industria del entretenimiento de los países desarrollados en contra de los creadores colombianos, los industriales, los creadores que no están en los circuitos industriales, sino que se encuentran en los circuitos barriales, en los circuitos de lo comunitario, e incluso aquellos creadores que se alimentan del presupuesto público. Lo extranjero primero, en contra de la nacional, de lo nacional, es la política del gobierno Duque. Y tres, el gobierno no ha querido inyectar los recursos suficientes para atender a nuestros artistas. Tiene la posibilidad de hacer una política fiscal mucho más agresiva. Hay fuentes que le permitirían al gobierno colombiano ampliar su base de recursos para gastar entre el arte y la cultura del país. Podría recurrir a más emisión monetaria que no se vaya a través del sistema financiero, sino que sirva de un crédito entre el Banco de la República y el gobierno nacional para aumentar la base de recursos que se le irriguen a la economía, entre ellos a la economía del arte y la cultura. También podría cobrar transitoriamente para corregir una desigualdad del sistema tributario impuestos a el 0.1% de la población más rica del país para que haya una nueva fuente de recursos. Incluso cobrarle o castigar a aquellos que tengan dineros en paraísos fiscales, negándoles la posibilidad de recibir alguna ayuda o algún subsidio o apoyo por parte del Estado. Y en este sentido es necesario que con esa política fiscal que aún hoy es insuficiente, el gobierno nacional destine recursos para proteger un sector de la oferta artística del país, a aquellos creadores que son estratégicos, que hacen parte de la esencia, que son creadores que a lo largo de años de esfuerzo han construido capacidades que solamente las tienen ellos, técnicas o lenguajes que solamente los tienen ellos, y este es el momento de protegerlos para salvaguardar la esencia, la capacidad productiva del sector y asimismo proteger capital, infraestructura del arte, donde si no se toma esa decisión, podría llevarse a la quiebra e incluso a la desaparición, como ha sucedido en muchos casos aquí en el centro de Bogotá, que se desatienden infraestructuras estratégicas y terminaron convertidas en medios para transmitir cosas muy distintas a lo que podríamos llamar arte y cultura nacionales. Es decir, hay que proteger a una parte del tejido de la creación nacional, a ese tejido estratégico. Y segundo, garantizar que nuestros artistas tengan con qué gastar, con qué vivir. Subsidios a la demanda, subsidios que pueden ser entre un salario mínimo y la productividad laboral que cada artista en promedio genera mensualmente. Es decir, entre 880.000 pesos y 2.2.700.000 pesos. Eso al gobierno colombiano le costaría entre 600.000 millones y 1.5 billones de pesos. Existe la posibilidad de hacerlo si el gobierno decide acceder a distintas fuentes de financiación. Una de ellas, el presupuesto del Ministerio de Cultura y los presupuestos de cultura, sumar todos esos presupuestos, pero también una política fiscal expansiva, entre otras muchas fuentes que le permitirían salvaguardar el arte y la cultura nacionales. Y en ese sentido, alimentar de manera más fuerte nuestra identidad nacional, que hoy se encuentra en riesgo y ya venía en riesgo por las políticas como las de la economía naranja, y en ese sentido que los artistas presionen porque se haga un cambio estratégico en la política sobre el arte y la cultura. Al gobierno no hay que convencerlo, hay es que obligarlo, porque en esta situación, en estos momentos, el gobierno se ha aprovechado para profundizar la lógica de la política de la economía naranja, que ha quedado claro, no hay duda hoy, que es una política de lo extranjero primero. Es el momento de además
proteger la salud, y en esa situación, en ese hecho, son estratégicos nuestros artistas. Luego valdría la pena que se tomen recursos consignados en las EPS y en las ARLs, esas administradoras, esas aseguradoras, y los destinen para que nuestros creadores, nuestros artistas, generen creaciones que prevengan la pandemia de salud mental que se está creando en este momento. Luego hay muchas fuentes, y además salvar a la economía, y como un elemento de la economía está el arte y la cultura. Hace aportes inmensos al desarrollo económico, al empleo de Colombia, y también es parte de ese pegamento que ayuda a construir la identidad nacional. Mis queridos amigos, mis queridos artistas, es momento de bregar, de unirse para que ustedes contribuyan a construir una nueva política sobre el arte y la cultura, y entre ellas le reivindiquen al gobierno que defina una nueva política de cuotas de pantalla con el propósito de hacer que los colombianos vean, se alimenten de las creaciones artísticas de ustedes, de los cultores, de los artistas colombianos. Llegó el momento de salvar el arte colombiano. Sin arte no podemos vivir, sin arte no podremos superar esta pandemia, sin arte colombiano no lograremos construir la identidad nacional que nos lleve a ser una mejor nación y a superar las tantas deficiencias que tiene nuestra base económica, nuestra base cultural, nuestra base científico-técnica. Les recuerdo, mi nombre es Juan Pablo Fernández, un saludo para todos los artistas colombianos.